Bienvenidos a Diálogo de Impacto. Como lo decíamos, hoy vamos a tocar un tema de mucha trascendencia en donde estaremos abordando algunos puntos torales para comprender muy bien el caminar y el surgimiento de nuestra economía. Estaremos hablando justamente de esa proyección que a inicio de año se tenía prevista, que podría ser aproximadamente hasta de un 3% en 2023. ¿Se logró este objetivo? Lo estaremos abordando con nuestra invitada Liliana Castillo. Ella es una reconocida economista que estará justamente aportándonos en este tema. Las remesas, nuestros hermanos migrantes, hemos tenido un fenómeno migrante enorme. ¿Siguen siendo ellos el bastión fundamental de nuestra economía? También será punto a tratar en este diálogo de esta mañana. Y también un informe que ha revelado el Instituto Nacional de Estadísticas hace unos 2 días, en donde refleja que el 9% de los hondureños, pues ese es el margen de pobreza que existía, que se ha mejorado en ese indicador. ¿Cómo comprenderlo? ¿Cuáles fueron el mecanismo que se utilizó? Lo estaremos abordando con nuestra invitada especial. Les recuerdo que usted puede enviar su mensaje de WhatsApp para que lo podamos compartir justamente. Y es que en relación a estos temas que vamos a estar tocando, la empresa privada le pedirá al Instituto Nacional de Estadística los datos con los que se informó que la pobreza en el país se ha reducido en un 9% en los últimos años, ya que aseguran que estas cifras no cuadran con la realidad que se vive en el país. Gran polémica han generado las cifras de reducción de la pobreza que presentaron las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas, quienes aseguraron que 800,000 hondureños, que representan el 9% de la población, han logrado salir de la pobreza durante la gestión de la presidenta Xiomara Castro. Los economistas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada aseguran que esos datos no cuadran con la realidad que está enfrentando el país. ¿Cómo es posible entonces que con este contexto, con un aumento del desempleo en cerca de 90,000 personas, según las estimaciones que se han hecho a lo largo del año, una caída de la inversión internacional, extranjera directa, en cerca de un 4% más o menos, ya nos habla entonces de cómo es entonces que la generalidad de la pobreza disminuye cuando hay otras variables que parecen contrarrestar este avance que se ha mencionado ayer? Los representantes del sector privado aseguran que les pedirán a las autoridades del INE la información con la que hicieron esa medición para analizarla y conocer si realmente 800,000 hondureños han logrado salir de la pobreza en los últimos 2 años. Ver con los economistas realmente estos datos para cotejarlos con la realidad del país, ¿verdad? Con lo que todos ustedes ven a nivel nacional, donde tenemos dificultades tanto en el empleo, disminución del empleo, hay problemas, contracción en la compra de dólares, que para el final nosotros somos un país, diríamos, importador. El director del Instituto Nacional de Estadísticas asegura que esperaban esa reacción de los grupos de poder, ya que tienen una campaña de desestabilización en contra del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Bueno, estamos viendo lo que nosotros esperábamos. Nosotros dimos a conocer los datos trabajados de manera seria, de manera responsable, datos trabajados con el acompañamiento técnico y el visto bueno de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, la División de Estadísticas, y sabíamos que esto iba a pasar. ¿Y por qué sabíamos que iba a pasar? Por una sencilla razón. No somos ingenuos y sabemos que hay una campaña que busca destruir el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La dirigencia de la economía social también tiene sus dudas con los datos que presentó el INE, ya que aseguran que la realidad es otra porque muchas personas han dejado de consumir varios productos porque el dinero no les ajusta. Nosotros aquí en la Feria del Agricultor, por ejemplo, no podemos decir eso. No creemos eso. Créame que somos así frontales y aquí han caído de una manera enorme, fuerte, han caído las ventas. La gente cuando viene a comprar ya no compra lo mismo. No, estamos hablando que ni siquiera es que ha reducido la cantidad de X o Y productos, es que algunos productos ya ni los compra porque no ajusta. El director del Instituto Nacional de Estadísticas asegura que el informe presentado sobre la reducción de la pobreza está avalado por la CEPAL. Bien, y para abordar esta temática en relación a la economía de nuestro país,
Saludo con mucho agradecimiento a la licenciada Liliana Castillo, y es economista que nos estará dando algunas luces respecto a esta realidad. Buenos días, licenciada, me alegra saludarla. Buenos días, Carlos, mucho gusto saludarlo y gracias por la invitación a su programa. Al contrario, gracias a usted por hacer espacio y justamente poder ilustrar a nuestras audiencias respecto a la realidad económica. Vamos a iniciar con el primer punto. Se hablaba de un crecimiento de un 3% en economía nacional. ¿Se logró esto o fue mayor? Bueno, realmente que pues, puede andar ahí alrededor de 3%, que ya es una desaceleración económica la que estamos teniendo, tomando en consideración que el año pasado la economía creció en un 4%. Y este indicador, la mayoría lo explica el sector de intermediación financiera, que son bancos, compañías de seguro, fondos de pensiones, que realmente no son generadores masivos de empleo, como lo son los otros sectores como comercio, turismo, construcción, transporte, que si bien han crecido, lo han hecho en una proporción mínima. ¿Cómo se miden estos indicadores? ¿Cómo se valoran? Bueno, la actividad económica sabemos que está vinculada con todos los sectores económicos de la economía, o sea, donde hay producción, ¿verdad? De bienes y servicios. Entonces, todos estos sectores son los que contribuyen a ver, digamos, de qué forma va creciendo la actividad económica. Por ejemplo, desde el año pasado y este año hemos visto que el sector manufactura, que es donde está incluida la maquila, está teniendo un decrecimiento en su actividad por las empresas que se han ido y por la cantidad grande de empleos que se han perdido. Es uno de los sectores que generan empleos en formas masivas y por lo tanto la actividad se ha visto bien afectada por este fenómeno de la reducción en la actividad maquiladora. Aquí están compuestos por el lado de las actividades todos los sectores, agricultura, que es otro intensivo en mano de obra, pero que no crece mucho, a veces más bien tiene decrecimiento. Está la construcción, el transporte, está, digamos, el turismo, la intermediación financiera, telecomunicaciones, energía. Todos los sectores que producen bienes y servicios están ahí, y entonces esta medición por el lado de las actividades entonces comprende a todos ellos. También hay otra medición por el lado del gasto, que es donde se ve de qué forma los hogares gastan su dinero, ya sea mediante consumo, que es lo que llamamos demanda, o mediante inversión. Entonces, por el lado de la demanda también se ha observado una desaceleración. Si bien es cierto, el consumo sigue creciendo, pero no en la misma medida que el año anterior, porque recordemos que este consumo es impulsado por el ingreso de remesas familiares que vienen del exterior, y el crecimiento de este año de las remesas familiares, el ritmo de crecimiento también se ha desacelerado en relación al año anterior por la situación económica de desempleo que ha habido en algunos momentos en Estados Unidos, que es de donde provienen principalmente las remesas familiares. Podemos decir, de acuerdo a su experiencia, que este año se cierra con mucho optimismo o más bien con mucha preocupación. Bueno, podríamos decir que se va a tener un crecimiento moderado, en vista de que además del menor dinamismo de las remesas familiares, también influyó que los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación en el exterior también se han visto reducidos. A pesar de que se ha tenido mayor producción de café, de aceite de palma, los precios bajaron y por lo tanto el ingreso de divisas por exportaciones también ha disminuido. Pero también, aparte de esto, hemos visto que la inversión extranjera directa no ha crecido lo que hubiéramos deseado, y también la inversión nacional. Los empresarios están siendo cautelosos y no se ve que hayan, digamos, grandes proyectos
o que estén generando empleos. Ellos mismos lo dicen, que han disminuido más bien las fuentes de empleo y esto afecta el nivel de crecimiento. O sea que podríamos decir que va a ser un 3% o por ahí, 3,1%, que es una cifra moderada, tomando en consideración que esas más o menos son los niveles que se han tenido en la última década. Crecimientos entre 4, 3, solo en los años entre 2005 y 2009 más o menos, la economía en algunos de esos años tuvo crecimiento alrededor de 6%, que eso ayudó a que en el 2006 el nivel de pobreza se redujera en un 3,8%, que es el año en que más se ha reducido la pobreza en estos últimos 23 años, en el 2006. Y otro año donde disminuyó fue en el 2016 con un 2,8%. O sea que cuando hay crecimientos fuertes en la actividad económica, esperaríamos que los niveles de pobreza tiendan a disminuir. Pero si hay desaceleración económica o caída en la actividad económica, entonces ahí esperaríamos que los niveles de pobreza aumenten. Justamente en ese tema, porque es de los 3 puntos a tocar en esta conversación, en este diálogo de impacto. Usted ha hablado de que entre 2005 a 2009 fue donde tuvimos un crecimiento porcentual un poco más alto, si se quiere, en comparación al que vamos a cerrar este año, en donde se redujo la pobreza. Sin embargo, ante esta situación, ante un 3% probablemente de crecimiento, el Instituto Nacional de Estadísticas ha dicho de que se ha reducido en un 9% la pobreza. ¿Cómo cree usted que se basaron para desarrollar este estudio? Realmente ellos dicen que se redujo a un 9,5% en relación al último dato que se tenía disponible, lo cual parece ese indicador muy optimista, por llamarlo así, porque si en aquellos años 2005 a 2009 tuvimos crecimiento alrededor de 6%, y la pobreza en el año 2006 se logró reducir 3,8%. Además, con una condonación de deuda de alrededor de 5,000 millones de dólares que hubo para reducir la pobreza, entonces esos dos factores ayudaron a tener esa disminución de 3,8%. Entonces, en este año y medio, porque esa cifra es a junio de este año, la compararon con la que quedó en el 2021, que era de alrededor del 74%. Entonces, hay indicadores que no, digamos, justifican que este porcentaje sea tan alto. Uno es los niveles de crecimiento, que el año pasado fue de 4 y suponiendo que sea de 3, entonces son crecimientos moderados, no son crecimientos robustos. Desde ahí ya vemos de que hay una situación que no explicaría que hay gran generación de empleo, que eso ayudaría a justificar el nivel de ingreso de los hogares y por tanto en algunos hogares reducir la pobreza. Otro, que no ha habido tampoco inversión extranjera directa suficientemente alta para esa generación de empleo. Igual la inversión nacional, que está casi como cautelosa, hacen poca inversión. El director del INE justifica este crecimiento drástico en varios factores. Lo explica uno, no menciona la actividad económica, que es un punto toral, porque si la actividad económica crece bastante, esperaríamos que la pobreza se reduzca. Pero si la actividad económica está más o menos desacelerada, si acaso se reduce el nivel de pobreza, no sería en los niveles de 9,5%. Entonces, lo justifica a través de que dice de los subsidios que ha dado el gobierno al combustible y la energía, pero ahí miramos otro factor. Los subsidios
los ha dado el gobierno con el propósito de disminuir el alto costo que venían trayendo los precios. Sin embargo, los precios de la canasta básica siguen subiendo y lo vemos en el índice de precios de alimentos. Por ejemplo, en este último año, el índice de precios general, digamos que osciló entre el 8 y el 5%. Sin embargo, el índice de precios de alimentos anda arriba de entre 13% y 8%. O sea que aunque la inflación general se vaya desacelerando, la inflación de alimentos, o sea, de los alimentos que más consume la población en general y principalmente la de escasos recursos, esa inflación está subiendo más que la inflación general. Entonces ahí no vemos que realmente se refleje esa disminución de precios que debería de verse reflejada ahí por los subsidios que ha otorgado el gobierno, porque ese es el propósito de otorgarlos, ¿va? Que se vayan disminuyendo los precios y que los hogares no tengan tanta pérdida en su poder adquisitivo. O sea que ese es un elemento que no explicaría eso. Otro elemento es, menciona las transferencias monetarias condicionadas que otorga el gobierno y que lo han otorgado los gobiernos anteriores. Han obtenido cantidad de préstamos para apoyar a la pobreza. Estamos hablando de alrededor, como en más de 2 décadas, estamos hablando de más de 38.000 millones de dólares para este concepto de reducir la pobreza. Entonces, el problema es que estas transferencias monetarias condicionadas es difícil, es muy subjetiva su medición. Una de las condiciones que ponen para dar estos bonos es que los hogares tengan más facilidad para enviar sus hijos a las escuelas, que tengan mejor educación y también que asistan a atender sus problemas de salud. Vemos que aquí más bien ha habido de mucha deserción escolar, tanto en las escuelas primarias, secundarias y en la educación superior. Hace poco sacaron un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde en estos últimos 2 años les ha disminuido la matrícula en 20.000 estudiantes. O sea, si es la universidad donde la mayoría de nosotros estudiamos porque es la que más facilidades brinda, es menos costosa, entonces quiere decir que la población ya no tiene ni siquiera disponibilidad de esos ingresos para poder enviar a sus hijos a la Universidad Nacional. O sea, ahí están estos 2 elementos, más la desaceleración de la actividad económica, serían 3 elementos que realmente no justificarían este indicador tan alto de reducción de la pobreza. Podría ser que hayan cambiado la metodología de evaluar la pobreza, porque antes lo hacían mediante ver el ingreso de las personas y a través de eso entonces determinaban más o menos cuánto era el nivel de pobreza. Si hay un cambio de metodología, entonces ahí sería que lo explicaran y ahí sabríamos por qué esta disminución tan fuerte en este indicador. Definitivamente su punto de vista coincide también con muchos analistas en donde hacen referencia, por ejemplo, a la migración masiva de personas que están saliendo de nuestro país bajo el argumento pues, de la falta de oportunidades, la inseguridad. Y ese dato que acaba de dar usted es muy importante. Nuestros jóvenes no se están preparando, están viendo más su ilusión fuera del país o dedicándose a otro tipo de actividades también en nuestra nación. Ahora, la realidad que tenemos ahora es que, bueno, se redujo, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en un 9.5%. Y que la economía ha tenido un crecimiento moderado, como usted lo ha dicho. ¿Qué nos podría deparar para 2024 de seguir a este mismo ritmo, según o de acuerdo a su experiencia? Bueno, para 2024, si continuamos con estos mismos aspectos que mencionaba anteriormente, ahí podríamos esperar un crecimiento siempre entre 3 y 3,5%,
considerando que mejoren un poco los precios en el mercado internacional de nuestros principales productos de exportación, y considerando además que haya un mejor ingreso de remesas familiares el año que viene, tomando en cuenta que la economía de los Estados Unidos, en los últimos datos que tienen, va hacia una mejora. Y al haber mejora en la economía de Estados Unidos, va a haber más empleo, y por consiguiente nuestros compatriotas podrán tener más, digamos, espacio para enviar más remesas a nuestro país. Digamos, la creación de fuentes de empleos a nivel nacional, esto dependerá mucho de cómo se van resolviendo los problemas de tipo político que tienen actualmente, porque quieras o no, la incertidumbre política está muy vinculada a esto de la digamos, generación de empleo a través de proyectos, a través de inversión, pero habría que, digamos, ver que se generen las condiciones necesarias para que los empresarios generen esos empleos, porque recordemos otra cosa: los empresarios dicen que los empleos han estado disminuyendo, ellos no han generado, o si han generado es muy poco empleo, y ese es otro factor que se evalúa en la pobreza. El sector privado es el mayor generador de empleos, alrededor de 1.200.000 empleos, y el gobierno alrededor de 240.000 empleos. Entonces, si son el sector privado el que genera más empleo, y ellos no han generado o han generado muy poco empleo, entonces, ¿cómo es que también se han mejorado estos ingresos de los hogares? Por eso es que amerita una explicación más detallada del Instituto Nacional de Estadísticas. Definitivamente, porque la realidad que estamos atravesando como país, y esto lo exteriorizan nuestros televidentes a través del WhatsApp, que les invito a que sigan enviando sus mensajes 3182-5600, porque realmente la situación y la crisis política en la que estamos empantanados, específicamente en el Congreso Nacional, impide que el crecimiento económico siga adelante, licenciada, y también a esto se le suma toda la crisis migratoria que hay y las políticas migratorias tan fuertes que hay, que no avisoran un mejor panorama económico. Sí, es que recordemos que la crisis migratoria y que Honduras, bueno, deduzcamos o desde ahí hay que ver que las personas que están retenidas en México, de los migrantes, la mayoría provienen de Honduras y de Haití. Honduras es el país más pobre de América Latina, y Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe, o sea, es el más pobre de todo, ¿va? Entonces, esta migración está muy vinculado con las pocas oportunidades de empleo en el país, con la inseguridad, está vinculado con tener, digamos, mejores oportunidades en el exterior y poder mandar remesas a sus familiares para que no, por lo menos, cubran sus necesidades básicas. Y la misma deserción escolar se da, porque al irse los padres, digamos, para otros países, a veces los hijos de ellos quedan con los abuelos y ellos ya van buscando otros caminos, ¿verdad? No hay tanta tienen más flexibilidad de estar con los abuelos que con los padres para abandonar la escuela, que otros realmente lo hacen por falta de recursos económicos. Y así como esos, hay otros aspectos que justifican esa gran migración. Si nos vamos al campo, en la agricultura, y lo vemos no solo en el café, sino en la producción de granos básicos, ya los pequeños, los grandes tal vez encuentran, pero los medianos, pequeños y microempresarios ya les cuesta conseguir mano de obra que les ayude, porque se van a las zonas rurales y ahí mucha gente su proyección la tiene para irse a Estados Unidos. Entonces, todo eso
afecta también porque se está viendo afectada la producción nacional por falta también de mano de obra calificada para que les ayuden aquí a los productores nacionales. Licenciada, tengo que ir al corte comercial, pero al regresar me gustaría que usted nos explicara cómo afectan los subsidios, ¿benefician a la economía o no? ¿Le parece si después de la pausa abordamos este tema? Sí, está bien. Fantástico. Nos separamos un momento entonces, vamos a la pausa, quédese con Diálogo de Impacto con nuestra invitada, la economista Liliana Castillo. Ya volvemos. Seguimos en Diálogo de Impacto con nuestra invitada, la economista Liliana Castillo. Justamente antes de ir al corte comercial, hablábamos de los subsidios. ¿Cuánto afecta a la economía de nuestro país este tema de los subsidios? Bueno, los subsidios realmente, recordemos que con la pandemia se han dado, digamos, en algunas ocasiones especiales donde la economía se ha visto impactada por algún acontecimiento natural. Digamos, en este caso que se han estado dando para la energía y para los combustibles, en cuanto al de la energía, que es para los que consumen menos de 150 kilovatios, aquí lo que se debe de ir revisando es que estos subsidios sean mejor focalizados, porque hay muchas familias que pueden pagar el consumo de la energía y caen dentro de ese grupo que consumen menos de 150. O sea que si realmente el subsidio, en este caso la energía, es para darle a la gente que realmente tiene dificultades para pagar el servicio, que sean los más pobres del país, ahí sí el subsidio se justifica. Pero cuando se sabe de familias que no tienen esa necesidad, digamos, de que les subsidien porque pueden pagar el servicio, entonces ahí es donde hay que ir haciendo una revisión y excluyendo todos esos consumidores que, aunque consuman menos de 150, porque ya puede vivir solo una persona, pero tiene recursos para pagarlo, entonces esos hay que quitarlos. En cuanto al de los combustibles, también se justificaba cuando los precios estaban demasiado altos, que llegamos a tener 120, 130 lempiras el galón, pero ahorita los precios ya han ido reduciendo bastante, entonces en este caso ya los subsidios no se justificarían. En el caso, por ejemplo, de la energía, que lo que esperábamos era ver ese subsidio reflejado en menores precios de los productos de la canasta básica, eso no se ha visto, porque ahí hay otro tema. Los empresarios no van a reducir el precio de sus productos porque ellos mismos tienen que dar una parte para esos subsidios, entonces ellos no van a sacrificar sus utilidades. Entonces ahí está el problema. Entonces al final el consumidor final no se beneficia directamente de menores precios. Y luego en la parte de los combustibles, allí debería de enfocarse mejor en lo dónde es que consume más y determinado tipo de combustible. Si es el diésel el que se utiliza para movilizar, digamos, la producción del campo a la ciudad, y si es el diésel el que se utiliza más para la producción de los productos, entonces ahí debería de darse, pero cuando realmente amerite, o sea que los precios, digamos, suban en exceso, y que también la intención del gobierno sea que ese costo tan alto no se le traslade al consumidor final, que es otra cuestión que hay que verificar, porque si los precios siguen siendo altos y no se ve reflejados de beneficios, entonces me indicaría que el subsidio de repente no está dando el producto que yo esperaba. Claro, ¿hasta qué punto pueden ser sostenibles los subsidios para la economía de nuestro país en especial?
Bueno, la realidad es que los subsidios no son sostenibles en el mediano y largo plazo. Un subsidio lo puede dar solo en el corto plazo, cuando hay, digamos, lo que mencionaba anteriormente, acontecimientos especiales, por ejemplo, algún huracán, la pandemia, cosas de ese tipo, que en algún momento desestabilizan la economía, y entonces ahí es donde salen los gobiernos a ver cómo hacen para que la economía vuelva a reactivarse. Pero cuando ya esos acontecimientos ya pasaron, entonces es de irlos o de eliminarlos, porque según entiendo, solo el año pasado en esos subsidios el gobierno gastó alrededor de 9.000 millones de lempiras, que son también recursos que se requieren para satisfacer otra cantidad de necesidades prioritarias que tiene la economía. Entonces ahí es donde hay que evaluar y, repito, no pueden ser sostenibles en el mediano y largo plazo. Quiere decir entonces que en cualquier momento estos subsidios pueden desaparecer, digo, pues partiendo del comportamiento que hemos tenido en el combustible, por ejemplo. Así es, porque no podemos tener, digamos, los precios de los combustibles van bajando. Entonces no se puede estar subsidiando permanentemente los combustibles y teniendo todavía en cuenta que los combustibles, independientemente que el precio suba exageradamente, la cantidad de combustible que se demanda siempre es la misma, es un producto que nosotros llamamos inelástico. O sea, que independientemente de que el precio suba, la gente sigue demandando ese bien. O sea, que ese subsidio lo pueden quitar, porque si el fin último era ver si se reflejaba una reducción en el precio de los productos y esa reducción no la vemos reflejada, entonces esos subsidios deberían de eliminar, y la gente que tiene la capacidad para demandar los combustibles siempre lo va a hacer independientemente del precio que tenga ese bien. ¿Cómo debemos prepararnos los hondureños para un año 2024 que avisora con muchas complicaciones si seguimos con estos comportamientos? Bueno, aquí lo que esperaríamos es que se resuelvan estos problemas de tipo político que existen, porque si no se hace, entonces esperaríamos un año tal vez con menores tasas de crecimiento, con más pobreza, con más desigualdad, con menos oportunidades de empleo, porque se necesita llegar a esos consensos entre las fuerzas políticas para que la economía se estabilice, porque aquí no se puede desligar de que los acontecimientos políticos o las crisis políticas impactan en la parte económica y social del país. O sea que entre más se alargan estos problemas, la situación económica y social se puede seguir deteriorando. Y los hondureños no queremos eso, lo que queremos es que haya estabilidad, que haya confianza entre los agentes económicos nacionales e internacionales para que inviertan en el país, que se mejore esa imagen del país en el exterior, porque de no haber esa confianza, siguiendo con estos mismos problemas políticos, entonces nadie va a querer venir a invertir. Ni siquiera los compatriotas nuestros que son empresarios van a querer invertir, porque están como a la espera de ver cómo se desenvuelve esta situación política, y si no, ahí van a seguir en pausa, y los más afectados al final somos todos los hondureños y especialmente los grupos más vulnerables del país. O sea que ahí es de ponerse a pensar en el país y no en, digamos, situaciones particulares que al final nos afectan a todos. Sí, nos preguntan, licenciada, si las remesas siguen siendo el pilar fundamental para sostener la economía del país. Las remesas familiares siguen siendo ese pilar que sostiene la economía.
el año pasado ingresaron casi 8.500 millones de dólares. Este año podría llegarse a 9.300 millones de dólares, que eso es mucho más de lo que se exporta propiamente de mercancías generales. Que al final del año se esperaría exportaciones de mercancías generales, café, banano, aceite de palma, alrededor de 6.000 millones de dólares. Y recibimos de las remesas 9.500 millones de dólares. Dentro de poco ya vamos a tener casi el doble de remesas de lo que el país recibe por exportaciones. Entonces, el país exporta, digamos, capital humano, pero nos queda el problema acá que las personas que migran es el elemento más joven, buenos técnicos, digamos que han aprendido oficios o profesionales bien calificados que al final se quedan en esos países. Y aquí queda el problema de que siempre se van a seguir yendo ante la falta de oportunidades que tiene Honduras. Bueno, una situación que, como bien lo ha dicho, las migraciones de nuestros hermanos, y mejor dicho, las remesas que envían nuestros compatriotas fuera de la frontera, porque ahora no solo es Estados Unidos, sino que también España, pues hacen que la economía del país se mantenga. Otra situación que preocupa mucho a la población específicamente son la falta de políticas claras en materia económica. ¿Cómo analizan ustedes eso como economistas? Bueno, ese es un tema que aquí no se ha visto. Esa claridad de políticas que se vayan a implementar ahorita y que continúen en el mediano y largo plazo. Y ese es el problema que tenemos nosotros y muchos países, que al haber cambio de gobierno, independientemente si determinado proyecto haya sido bueno, entonces lo dejan de lado y salen con otros proyectos que de acuerdo a los que van llegando son los mejores. Entonces ahí es donde se necesita tener una visión del país y un plan de nación de mediano plazo, para que ahí se plasmen esas políticas económicas donde se defina qué proyectos prioritarios del país se van a desarrollar, por ejemplo, en 10 o 15 años, y darles continuidad independientemente del gobierno que siga. En el 2013 se aprobó un plan de nación, visión del país, que tenía el contenido de un programa que llevaba hasta el 2030. Fue aprobado en el Congreso ese plan de nación, pero luego se engavetó y ni siquiera se comenzó, digamos, a aplicar, a ir aplicando todas las medidas que se disponían ahí en materia educativa, de salud, de actividad económica. Todas estaban plasmadas, pero lo aprobaron en el Congreso solo para cumplir con algún requisito que pedía alguno de los organismos, y ahí mismo se engavetó. O sea que la idea es que se plasmen esas políticas, pero que se lleven a la práctica. Que si se va a aprobar algo, por ejemplo, vamos a hacer las famosas represas que se viene hablando desde hace varias décadas, entonces las vamos a hacer y se van a continuar independientemente si continúa el mismo gobierno o sigue otro, pero que las políticas se mantengan en el mediano y en el largo plazo. Eso es bien importante, la continuidad, que eso es lo que sucede en países que han adquirido cierto grado de desarrollo, por ejemplo, el caso de Chile o Uruguay, que son otros países que van adquiriendo cierto desarrollo, y algo importante es mantener ese tipo de políticas en el mediano y largo plazo, darle continuidad. Claro, la continuidad es muy importante. ¿Cómo valora usted, como economista, el nivel de endeudamiento que ha tenido el gobierno? Bueno, vimos que el endeudamiento empezó a subir fuertemente a partir del 2010 y siguió, ¿verdad?, hasta llegar, porque en aquel entonces
el saldo era como de 3.500 millones de dólares más o menos, y alcanzó al 2020, ya andábamos por cerca de 18.000 millones de dólares, y ahorita ya debemos de andar por cerca de 20.000 dólares, ya considerando todo el sector público. O sea, deuda interna y externa. Aquí la diferencia que se ha notado en los últimos 2 años del gobierno anterior y en los que esto que va ahorita es que se ha ido teniendo más endeudamiento con la banca nacional y menos con los organismos de crédito multilaterales. Y ahí es donde también hay que analizar qué es lo que conviene más, porque recordemos que el endeudamiento con la banca nacional resulta más costoso que con los organismos multilaterales como Banco Mundial, el Fondo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo BCE, porque las tasas de interés son más bajas y los periodos de pago son más largos, 20 años o más, mientras que la banca nacional son tasas más altas y plazos más cortos, porque ellos no pueden dar un préstamo, digamos, al gobierno por largo tiempo. Tienen que ser periodos bien cortos porque son los recursos de los depositantes del país. Entonces ellos tienen que ser más cautelosos porque son ahorros de los hondureños. O sea que sí, el endeudamiento ha ido creciendo y continúa creciendo, pero aquí lo que habría que ver es si realmente ese endeudamiento que se ha ido adquiriendo en tantos años, que mucho ha sido para dar esas transferencias monetarias condicionadas, verificar si realmente las transferencias han llegado a la gente más pobre que más lo necesita, si los proyectos para los cuales se solicitaron los préstamos realmente se ejecutaron o solo quedó la inversión tirada ahí, así como por ejemplo el TRAMS o los hospitales móviles, dos casos recientes. Entonces, si es endeudarnos para ese tipo de préstamos que la sociedad no lo utilice y que al final tenemos que pagarlo, entonces es mejor no endeudarse, porque el endeudamiento sigue creciendo y no hay ejecución de proyectos y nosotros tenemos que seguir pagando esos préstamos. Pero si el endeudamiento es para préstamos en obras, que realmente la comunidad las visualice y se beneficie de esas obras, entonces ahí sí se justificaría seguir endeudándose. Ahora en este mes ya estamos muy probablemente en esta misma quincena, ya se haga la entrega del 13º mes o conocido como aguinaldo. ¿Existe un flujo, una curva ascendente en economía o cree usted que más bien los ciudadanos están cuidando esos recursos ante cualquier situación, ya no tanto pensando en el consumismo que es normal en esta época? Recordemos que el monto de aguinaldo va creciendo año con año. Todo el sector público y privado, el año pasado eran alrededor de 15.000 millones los que se dieron. Este año se espera que van a ser 16.000 millones. Recordemos que este monto viene creciendo tanto por el ajuste salarial que se hace por el tema inflacionario, como por mayor contratación de personal que van haciendo. Porque sí, a veces se dice que se va a reducir la masa salarial, pero no, sigue aumentando. Entonces, las personas que todavía no están seguras si van a continuar en esos puestos, y aún las que continúan, deben de ser más cautelosas para siempre ahorrar una parte de ese aguinaldo, tomando en cuenta que siempre hay que hacer previsiones para inicio de año, cuando empiezan, digamos, la matrícula escolar y todos los gastos relacionados, y además que no se sabe qué depara el futuro, y siempre es bueno tener un respaldo para afrontar, digamos, esos compromisos que se pudieran venir, por ejemplo, si se pierde el empleo o sucede alguna enfermedad, cualquier cosa, ¿verdad? O ir ahorrando para el prima de una casa. O sea, no pensar solo en consumirlo, todo el aguinaldo,
sino siempre tener cautela y tener una reserva para cualquier caso de incertidumbre que pudiera venir, o así como gastos que realmente se tienen que hacer a inicios del año. Así es. Yo quiero agradecerle a usted por habernos acompañado en este espacio en donde ciertamente nos ha dejado muchas luces en relación a la economía del país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias, Carlos, por haberme invitado. Ha sido un placer. Claro, y muchas gracias a usted. Seguimos en contacto, por supuesto, y a ustedes muchas gracias también por habernos acompañado en Diálogo de Impacto. Gracias por sus mensajes, los estaremos compartiendo propiamente a través de nuestras plataformas digitales porque sus puntos de vista siempre son importantes. Ya Ani Romero, preparada para mostrarnos y seguir poniéndonos en contexto del ámbito nacional e internacional. Muchas gracias.